Saludos y bienvenidos nuevamente a este canal que dedicamos plenamente a comentar y analizar asuntos de geopolítica y acontecer internacional en ánimo de pues tener una perspectiva más realista y más cercana a, a lo que ocurre y no esa perspectiva tan fantasiosa que nos quieren vender por los medios de comunicación más confiables, los que hemos confiado toda la vida. Hoy quiero volver al tema de Ucrania porque me parece que ha ocurrido allí un evento muy significativo que ha tenido muy poca prensa y que se conoce poco acá. Como todo lo que puede ser negativo para Ucrania, pues se conoce poco acá. El día de ayer en Kiev hubo una reunión entre el presidente Zelensky y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Andriy Natov. En esa reunión ocurrió básicamente un conflicto entre las autoridades militares y la autoridad política de Ucrania. Para mí es el comienzo de lo que podría pronto desarrollarse en un golpe de Estado del ejército contra la presidencia de Ucrania, que no es nada fuera de lo común en circunstancias como las que se encuentra Ucrania en estos momentos, es decir, eh, siendo vencida en el campo de batalla de una guerra que ya lleva 4 años. No digo que esto vaya a ocurrir en estos momentos y de inmediato, pero sin duda alguna la semilla, después de esta reunión, la semilla quedó sembrada y existe la posibilidad. Recuerdo que algo similar a esto ocurrió en Vietnam, en la guerra de Vietnam, cuando el presidente ya básicamente no tenía control de la situación y ocurrió un golpe de estado militar donde entró entonces un general a dirigir el país. Esto pues puede ser el destino de Ucrania que se está viendo aquí en el horizonte cercano. Eh, en esta reunión, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania le dijo al presidente de la nación, Zelensky, en un tono bastante áspero y bastante personalista. Básicamente le dijo en pocas palabras, le dijo, escúchame, Zelensky. Poco le faltó por decirle niño. De ahora en adelante, las decisiones sobre Pokrovsk las va a tomar el ejército, según las prioridades del ejército y no según las prioridades políticas. No pagaremos con la vida de nuestros soldados por tus ambiciones políticas. Si decidimos abandonar Pokrovsk, lo haremos sin necesidad de informarte hasta cuando estimemos conveniente hacerlo. Las decisiones sobre Pokrovsk de ahora en adelante las tomará el mando militar, no tú. Así fue, más o menos, el tono con que se dirigió el general. Fue un encuentro bastante áspero y, pues muy bochornoso para Zelensky. Este reto de la autoridad militar a la autoridad civil en un gobierno alegadamente democrático representa básicamente una insubordinación y un insulto público a Zelensky y a la presidencia de Ucrania. Esto nosotros no lo estamos viendo así, pero los ucranianos sin duda lo ven así. Y el presidente, por supuesto, Zelensky, como gato boca arriba, le contestó al general, al representante del Estado Mayor de Ucrania, le dijo, bueno, pues si ustedes deciden abandonar y retirarse de Pokrovsk sin mi consentimiento, me veré obligado a ir donde papá Trump, más o menos le dijo eso, y este me recriminará por no haber defendido Pokrovsk, y pensará que tampoco defenderemos el resto del Donbass, y dirá que no vale la pena seguir con la guerra y nos obligará a abandonar todo el Donbass y hasta más. Tenemos que recordar que Zelensky en estos momentos y desde el principio de la guerra, básicamente no en estos momentos, pero desde el principio de la guerra, ha sido un opositor tenaz a el tema de
retirarse de una batalla donde se está perdiendo y donde se está siendo derrotado. Básicamente ha ocurrido en todas las ciudades importantes que ha tomado Rusia en el Donbass en el Donbass entero, tanto en Donetsk como en Lugansk. Por ejemplo, la batalla de la ciudad de Bakhmut fue típica de esto, fue un ejemplo típico de esto, de la renuencia del presidente Zelensky a abandonar la ciudad cuando se sabía por muchos meses antes de su caída que era un caso perdido. Y allí se perdieron pues innumerable cantidad de tropas ucranianas, verdaderamente unos números sorprendentes y gigantescos. Lo mismo ocurrió con la incursión de Ucrania en la región de Kursk, donde después de que no alcanzaron la planta nuclear de Kursk, que era pues el objetivo original, en vez de retirarse otra vez hacia Ucrania, permanecieron allí, eh, básicamente siendo masacrados por el ejército de Rusia, hasta que finalmente pues no quedó nada de ellos. Apenas se retiraron, básicamente quedaron masacrados allí. Y allí Zelensky pues se encargó de alimentar esa batalla y seguir enviando más y más tropas y más y más tropas que fueron destruidas allí. Y así ha ocurrido en muchas de las ciudades durante este conflicto. Pues parece que ya el ejército se cansó. El general Saluzny, que era el general anterior al que está ahora, que es el general Sirsk, ese sí era un doblegado de Zelensky. Ese nunca se le fue en contra, nunca le llevó la contraria. Aquí no sabemos dónde está Sirsk. Aquí el que vino fue el jefe del Estado Mayor a hablar con Zelensky. No sabemos si Sirsk estuvo allí en esa reunión o si no estuvo. Por lo menos no estuvo presente con con el jefe del Estado Mayor. Así es que pues no podemos estar completamente seguros si Sirsk, que es el general a cargo de toda la guerra, está con esto, pero obviamente si este es el mensaje del Estado Mayor, también el general Sirsk tiene que estar con ellos. Eh, Zelensky en esta ocasión sencillamente demuestra que ya no tiene juego de pie frente a sus propios militares. Solo tiene excusas baratas y pobres para justificarse. Está perdiendo todo su poder, tanto político como militar, y su relevancia va disminuyendo a pasos agigantados. Todas estas son sin duda alguna señales de que la autoridad en Kiev y el gobierno mismo de Kiev se está poco a poco eh, descosiendo se le están abriendo las costuras y se está descosiendo por todas partes. Tras las experiencias como dije, de tantas ciudades en el Donbass, donde persistieron por gran cantidad de tiempo en situaciones tácticamente perdidas para complacer ambiciones políticas del gobierno civil, en esta ocasión le han dicho a Zelensky que lo principal es salvar las vidas de sus tropas y que sus ambiciones políticas ya no jugarán ningún papel en lo que quede de la guerra. Creo que estamos ante un momento verdaderamente importante en esta guerra. Es un momento dramático. Zelensky básicamente perdió su autoridad militar y esto pues no lo podemos llamar todavía un golpe de Estado, pero sin duda eh, hasta cierto punto tiene las mismas consecuencias. Vemos a un Zelensky débil, incapaz ya de enfrentársele a sus propios militares y a sus propios oficiales, inclusive siendo maltratado y abochornado en público por ellos. Así es que pues, como les avisé, creo que estamos en un momento crítico de la guerra, la caída de Pokrovsk y la caída de la ciudad de Kupiansk y también el cerco que se está formando alrededor de otras ciudades como la ciudad de Seversk y el cerco mayor
que está obviamente planificando el ejército ruso para rodear las últimas dos grandes ciudades del Donbass, Slaviansk y Kramatorsk, que son ciudades, como digamos, podemos decir ciudades gemelas que están una junto a la otra. Todo luce como que el ejército ruso está en proceso de hacer un gran cerco a estas dos ciudades. Como les dije en unos videos anteriores, aunque estas son ciudades de gran importancia, no tienen la relevancia y la importancia estratégica y militar que tenía Pokrovsk, que es una ciudad más pequeña, pero es una ciudad fortificada y además era el centro logístico del ejército de Ucrania en el Donbass, por lo menos en el sur del Donbass. Así es que pues estamos ante un momento, como les digo, dramático. La presidencia de Ucrania parece haber perdido el mando militar y quizás ahora podamos ver una serie de movidas o de acciones del ejército ucraniano que respondan a una lógica militar más concreta y más predecible. Así es que pues es posible que el ejército ruso de ahora en adelante no tenga o no encuentre la misma facilidad para aniquilar el ejército de Ucrania que había tenido hasta ahora. Porque para recordarles, que la estrategia del ejército ruso desde el comienzo de la guerra, y de hecho ha sido una estrategia que ha utilizado Rusia en otros conflictos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. La estrategia básica no es una estrategia de conquista de territorio, sino es una estrategia de desgaste del ejército de Ucrania. El propósito del ejército ruso es destruir el ejército de Ucrania. Y por eso es que pues el ejército ruso ha realizado retiradas tácticas cuando entiende que es conveniente para sus propósitos. Mientras que el ejército de Ucrania, al día de hoy, que yo sepa, no ha realizado ni siquiera una retirada táctica. No ha podido siquiera llevar a cabo ninguna de ellas. Eh, bueno, esa es la actualización que quería darles sobre el conflicto en Ucrania. Me parece que es un evento bien importante y que marca, sin duda alguna, el comienzo del fin de la presidencia de Zelensky. Yo hubiera pensado que este final de Zelensky hubiera ocurrido mucho antes que ahora, pero pues muchas veces estos temas de geopolítica, aunque uno puede acercarse un poco a predecirlos, siempre tienen pues toda una serie de elementos que son impredecibles. Pues esta guerra se extendió más de lo que yo hubiera pensado y probablemente en función de que el ejército ruso no tiene ese gran apuro por conquistar el terreno, sino que su propósito principal es destruir el ejército ucraniano. En fin, antes de que venga la música esta loca de esta calle del viejo San Juan, les dejo. Gracias por escucharme. Si te gustó lo que escuchaste en su totalidad o en parte, por favor, dale like al botón y suscríbete al canal para que pueda llegar a un mayor número de personas y que un mayor número de personas puedan tener una información más real, más correcta y más valiosa sobre la realidad del mundo en que vivimos. Bueno, hasta luego.